Hasta el día de hoy hemos probado 45 gasolineras, 45 estaciones de carga de combustible para atrapar a las gasolineras fraudulentas, las gasolineras que roban combustible y que defraudan al consumidor. Aquí a simple vista ya podemos darnos una idea de cuáles son las que roban, a cuáles les falta más y a cuáles no, de cuáles son las que roban, cuáles les falta combustible y a cuáles tal vez no tanto. Sin embargo, antes de empezar a meter cizaña, hay que conceder un poco el beneficio de la duda. Es importante hacer las mediciones como referencia, compararlo con las notas y así saber exactamente a cuáles les falta, a cuáles les sobra, si es que hay algunas que les sobre, pero sobre todo también te vamos a mostrar dónde están ubicadas para que te pueda servir de referencia para futuras tomas de decisiones a la hora de elegir un lugar para cargar combustible. Bien, mi gente, la primera gasolinera es la gasolinera del McDonald's, así la conocemos todos en Mazatlán. Se encuentra cerca de lo que era la Disco Volantinos y juntito a uno de los McDonald's más viejos de la ciudad. En esta gasolinera cargan combustible mucho los turistas. La mayoría de mazatlecos cargamos en otros lados donde ya sabemos que tal vez nos pueden dar los litros completos. Hace muchos años que no cargo combustible en esta gasolinera. No sé si están robando o no están robando, dan litros completos o no, lo vamos a descubrir. Ok, venimos llegando. Buenas tardes. Le voy a echar un bulito que tengo ahí atrás, que la verde que da risa, por favor. 3.01 litros. ¿Con esto? Sí, así está bien, así está bien. Gracias, hasta luego. 3.01 litros nos despacharon. No sabemos si nos dieron los litros completos o no hasta no hacer las pruebas, así que quédate más adelante. Ahora vamos a quitar mitos comunes del camino porque los escucho todo el tiempo. Gonzalo, si pides de poquito, las gasolineras no te roban. Eso es falso. Nos han robado cuando hemos pedido hasta un litro, nos los han dado incompleto. Nos han dado 800 mililitros, 200 mililitros nos robaron. El otro mito común que escucho es, Gonzalo, el robo solo sucede cuando pides por monto económico, que si le echas 200, 300, 500 mil pesos. También es falso, porque cuando hemos pedido por litros, de todos modos torcemos gasolineras robando o dando los litros incompletos. El otro mito que es también común escuchar es que el robo solo sucede cuando pides tanque lleno, o solo te roban en las noches, o solo te roban en las mañanas, o solo te roban cuando pides en litros, pero ciertas cantidades, por ejemplo 5 o 7, porque cuando pides en múltiplos de 20, ahí no te roban, porque las cubetas de Profeco están pues marcadas para medir de 20 en 20. La realidad es que hasta el momento el robo de combustible, el robo de gasolina se ha vuelto una cuestión muy compleja y hemos atrapado gasolineras fraudeando a la gente con litros incompletos, no importa cómo lo hayamos pedido, si por cantidad económica, por cantidad de litros, de día, de noche, lo que sea. Además, que como tenemos las cámaras ocultas, pues no se dan cuenta que venimos a medirlos, eso es lo bonito, y no tienen forma de avisar o moverle a las bombas, todo sucede muy rápido. Ah, ya sé lo que ustedes estarán pensando, pero Gonzalo, ya te conocen, eres una estrella famosísima y todo el mundo sabe que se trata de ti y que estás haciendo las pruebas de gasolina. Pues no, no es así, mi gente, porque si bien es cierto que algunas personas en Mazatlán sí me han reconocido, una vez en una sola gasolinera me pasó, fuera de eso, la gente no me reconoce, la gente no me dice nada, no todo el mundo ve el canal, tristemente para mí, pero es real. Además de que en mi vida diaria cargo combustible en diferentes lugares, en fin, no me reconocen. Cuando me reconocen, me lo dicen. La vez que me reconocieron, me lo dijeron. Entre las cámaras ocultas y la forma en que pedimos litros impares, con esto lo hacemos para que no puedan moverle nada a las bombas, no les damos tiempo, no les damos aviso y así los podemos torcer en la movida a las gasolineras que estén robando o dando los litros incompletos. ¿Qué rollo? Tengo un garrafoncito, carnal. ¿Qué tal? ¿Va a ser verde? ¿Se la queda risa, por favor? ¿Cuánto lleno? No, 3 litros. ¿Ahí con eso? Sí, ahí está bien. No le entra más al tanquecito donde lo llevo. Gracias. Nada. Bien, mi gente, 3 litros de gasolina verde en la gasolinera frente a la Nissan en Mazatlán. Una vez que salí de viaje con premura, cargué combustible aquí. Esta no es una de las gasolineras en las que yo regularmente cargo. Y sí, en esa ocasión había yo pedido como 40 litros. Y yo ya conozco mi tanque, yo sé hasta dónde tiene que ponerse la aguja. Y en esa ocasión no se puso la aguja donde yo esperaba. Entonces me da la impresión de que esta pudiera ser una de las gasolineras que fraudea o que da litros incompletos o que roba gasolina o que por lo menos tiene un problema con sus bombas que nunca han arreglado y que siguen despachando litros incompletos. Sin embargo, no lo vamos a saber sino hasta hacer las mediciones, así que quédate más adelante. La tercera gasolinera, que se encuentra sobre esta misma avenida donde cargan combustible la mayoría de turistas o muchos de los turistas que vienen a la ciudad, es la de Gaspasa. Hemos torcido o atrapado a muchas gasolineras robando combustible, dando litros incompletos, fraudeando al consumidor. Pero hay algunas más
marcas de gasolineras a las cuales nunca hemos torcido dando litros incompletos, por más que hemos probado diferentes estaciones. Y esta de Gaspasa es una de esas marcas. Ni a Gaspasa ni a Red Petrol las hemos torcido robando. Pero bueno, ya llegamos. Bajo la voz para que no me escuchen de qué estoy hablando. Buenas, te voy a echar un bule. 3 litros si fuera tan amable. ¿De la verde? Regular. ¿Puedes dejármelo libre y echarle tú? Híjoles, 3.003. Sí, está bien. Gracias. 3 litros cargados en la gasolinera de Gaspasa, la Soriana frente a Home Depot. Nunca hemos tenido broncas con esta marca. Esta es una de las marcas en las cuales yo personalmente cargo combustible. Pero pues igual y en una de esas los torcemos una bomba como que no quiere la cosa o algo. No sabemos. Bien, la siguiente gasolinera es una Red Petrol. Todas las veces que la hemos probado, creo que solamente una vez nos dio los litros incompletos a alguna estación de ellos, y después de eso, todas las demás veces que hemos ido con cámaras ocultas de incógnito, no me reconocen ni nada, y de todos modos no los hemos torcido robando o dando litros incompletos, fraudeando al consumidor. Ahora, otra cosa que a menudo leo en los comentarios es: Gonzalo, ¿por qué estás pagando con tu tarjeta? Deberías de pagar con efectivo. Y ¿sabes qué? Tienes razón, sí debería pagar con efectivo, porque estoy utilizando una tarjeta que solo estoy usando específicamente para pagar esto, nada más, y lo estoy haciendo a propósito porque en otras ocasiones que he hecho estos videos y había pagado con otra tarjeta, me la clonaron, y con esa otra tarjeta solo pagué también en gasolineras, así que infortunadamente probé tantas que no supe dónde fue el tema de la clonación. Pero ahora también, bajita la mano, como que no quiere la cosa, me voy a fijar más dónde estamos cargando, voy a pagar todo con una misma tarjeta y vamos a procurar también atrapar a los clonadores de tarjetas en las gasolineras. Por lo menos, si no los atrapo, por lo menos les voy a decir: en esa gasolinera me clonaron la tarjeta. ¿Qué rollo, carnal? Buenas tardes. ¿Cuánto le vamos a poner? A ver, échale libre, vamos a ver hasta dónde cae. ¿Qué tan bueno es tu pulso? ¿Puedes pararlo en 3 litros? A ver. No, no creo. Sí, sí puede. 2.7, 2.8, 2.9. Venga, tú casi. Híjoles. Es la primera vez. 3.00. ¿Ahí? Ahí. Gracias, Rodo. Dale, no, no. ¿Estás bien, hermano? 3 litros de gasolina regular. Sigue diciendo Magna. Magna era el nombre viejo de la marca vieja. 3 exactos, a pulso. Entonces, ¿por qué pedimos libre y por qué no pedimos por litro? Porque así es como hemos comprobado, probando ya 45 gasolineras en diferentes partes del país, que es más propenso a que te roben o que te fraudeen o que te den los litros incompletos. Por eso pedimos libre. ¿Por qué pido de la verde de la gasolina regular? Ah, ese es otro mito que también escucho. Dicen: solo te roban cuando pones gasolina premium. Bueno, ya hemos hecho otras pruebas donde solo cargamos gasolina premium e igual roban unas y otras no. Y hemos hecho pruebas donde solo cargamos gasolina regular e igual roban unas y otras no. No hace tanta diferencia, por lo menos no que nosotros hayamos visto. Las gasolineras que roban, las gasolineras que fraudean o que hacen fraude de gasolina, lo hacen sin distinción, pues es gente que no se tienta el corazón o tienen fallos con sus equipos y por eso las bombas te dan menos. En algunas pruebas o auditorías como esta, las gasolineras, 3 o 4 nos han robado, en otros 1 o 2, pero el promedio es de cada 5 donde cargamos, por lo menos 2 roba. Y vamos a ver si esa estadística se mantiene en estas pruebas el día de hoy. Vamos a la gasolinera que está aquí por Los Mangos, sobre Avenida Bicentenario, esquina con, no sé, es la única que hay aquí por Los Mangos, es la última que vamos a probar el día de hoy, y luego ya vienen las pruebas para medir y ver cuál nos robó y cuál nos dio los litros completos. Chevron, la número 5 del día de hoy, gasolina de mejor calidad y no sé qué tantas cosas dicen en la publicidad para vendértela. Yo no sé si sea cierto o no. Lo que sí sé es que estamos a punto de descubrir si dan litros completos o no. Buenas tardes. ¿Cuánto te voy a cargar? Le voy a echar un bulito, porfa. Sí, déjame, te lo agarro aquí. A ver, libre. Muchas preguntas y yo solo puedo, soy hombre, solo le puedo poner atención una cosa a la vez, amiga. Okay. Me están aquí, es como demasiadas preguntas. A ver. Inicia cero. Ah, sí, inicia ceros. Libre, ¿verdad? Así es. Ya está, ya se me sale el aire. Bueno, se va a salir por atrás. Te digo que no me puedo concentrar. 3 litros, a ver. Ahí está. 3.020. Ahí está Sí, bien. no, pues sí. ¿Ticket? Ni modo de quitarle, ¿eh? Así es, por eso no se puede. No, está muy bien. Esta señora resultó tan buena en la atención. No me dio tiempo de nada, me abordó y preguntas, cosas. Regularmente así es como desea ser tratado. Oye, que vas a ver que estamos grabando un video con cámaras ocultas. No lo saben, eso es lo bonito. 3 litros con 20 mililitros. Vemos que hay de hecho más carros aquí que en cualquiera de las otras gasolineras a las que hemos ido. Y nos preguntamos si se debe a que simplemente la atención y el servicio son muy buenos, o será cierto que sí darán los litros completos y la gente ve el beneficio en su bolsillo. No tengo idea, pero lo vamos a saber muy pronto, así que es hora de que vayamos a hacer las pruebas, las mediciones.
La primera gasolinera que vamos a medir el día de hoy es la gasolinera del McDonald's en Mazatlán, casi frente al Valentinos. 3 litros con 10 mililitros nos dieron. Es hora de medir. Asumimos el trono de la medición. Ahora, hay varias cosas que ustedes tienen que saber sobre la gasolina, sobre la benzina, el combustible. Muchas personas piensan que la gasolina es un tipo de compuesto químico, pero la realidad es que la gasolina es más parecida al menudo o al pozole, en el sentido de que es una receta, pero cada fabricante o productor de combustible le pone más o menos de sus ingredientes. Por eso hay gasolina de mejor o peor calidad, pero ese es tema para un video futuro. Tenemos el primer litro completo. Vamos por el litro número 2. Chisguetititito más. Litro número 2 completo. Para quienes han visto estas pruebas antes, ya saben que los primeros 2 litros siempre salen completos, que donde se mide la merma es para el litro final, el tercer litro. Ahora, mi abogado me pide que les comente también que en caso de haber merma, un faltante o un excedente de combustible puede deberse a cuestiones fortuitas, cuestiones ambientales y demás, y que no podemos hacer un juicio tajante sobre si son ladrones o no en las gasolineras que resulte faltante o excedente. Estas pruebas son solo un referente y quien debería de hacerlas siempre es la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, porque afortunadamente ellos no están amañados ni coludidos con los gasolineros ni nada por el estilo. No, vamos por el litro final. Aquí es donde vamos a ver si le falta o le sobra. No me digas que le falta. No lo puedo creer. Que hay todo, que salga todo, que no digan que quedó en el galoncito o lo que sea. Este es el tercer litro y aquí hacen falta 70 mililitros. Yo no sé ustedes, mi gente, yo en esa gasolinera no acostumbro a echar combustible. Después de esto no voy a echar combustible, pero de nuevo, como dice mi abogado, estas pruebas no son oficiales, son tan solo un referente. No me esperaba que faltara, pero la verdad es una gasolinera donde echan mucho los turistas, así que tampoco me sorprende. Vamos a la segunda. Esta es una gasolinera Pemex que está junto al Soriana, frente a la agencia Nissan, sobre la avenida Rafael Buelna aquí en Mazatlán. Tenemos que recordar también que las gasolineras Pemex en mi país son franquicia. Puedes ver 10 gasolineras Pemex y cada una podría tener un dueño distinto. Aquí pagamos 3 litros 003 mililitros. Vamos a ver si nos dan los litros completos. Primer litro completo. Como siempre, los primeros litros siempre salen completos. Vamos a agarrar la técnica de sujeción del bidón para despachar el combustible con mayor precisión. Algunos me han dicho, Gonzalo, ¿deberías de hacerlo con manguera? Sí, sí debería, pero hay algo acerca de la manguera que no me gusta. Si a ti te gusta la manguera, está bien. Segundo litro. Vamos con el tercebrio. Ya desde que lo veo aquí, bueno, ahí sí está como marcado cerca del litro, no sé. Pues no me voy a prejuiciar. Digo, hay que sacarle todo. Todavía le queda un poquito aquí arriba. Gotitas de la felicidad y toda la cosa, que no digan que le faltó. Ah, ya me acordé, por eso no uso la manguera, porque con la manguera no le puedo sacar las últimas gotitas. Empinado sale mejor. A esta gasolinera también le hacen falta 130 mililitros. Son como 40 y tantos mililitros por cada litro que pagamos. Tampoco cargaría yo combustible ahí, pero de nuevo estas pruebas son solo una referencia, no son pruebas oficiales. Gasolinera 2. Fail. Esta es la tercera gasolinera, es Gaspasa. Aquí sí he hecho yo regularmente. Vamos a ver qué tal sale. Ya a estas alturas ya no sé si confiar, me la pienso, pero bueno, vamos a ver. Pagamos 3 litros con 3 mililitros. Primer litro completo. Nos pasamos un poquitito, pero vamos a decir, primer litro completo. Litro número 2 completo. Quiero que sepan algo que nunca había dicho en ningún video de estos antes. Esta no es una probeta hechiza inventada. Esta probeta la compré en una tienda de suministros para laboratorio. Y aunque el material del cual está hecho parece plástico, no es cualquier plástico, es un polímero diseñado precisamente para soportar, trabajar con productos químicos y para no deformarse o deformarse lo menos posible para poder hacer mediciones en un laboratorio. Sin embargo, estas pruebas siguen siendo no oficiales. Vamos por el tercer litro. Litro número 3 y aquí sí lo volteamos y lo empinamos todito. Faltará un cachito, no le faltará nada. Litro número 3, le faltan como 10 mililitros, realmente es negligible. Podemos decir que es casi completo, no está completo, es casi completo, porque es como 3 mililitros menos por cada litro que pagamos, así que no está mal. Esto está dentro del margen que la Profeco establece permitido para los dispensarios de combustible o las bombas de despachamiento de gasolina, como ustedes lo quieran conocer. En esta gasolinera seguiremos echando. La siguiente gasolinera es Red Petrol, también del Toreo, sobre la Rafael Buelna. Aquí nos despacharon exactamente 3 litros precisos. Lo he dicho antes y lo repito ahora, tanto Red Petrol como Gaspasa Gasolinas y algunas marcas americanas de combustible siempre nos han dado los litros completos. Para mí lo extraño sería en alguna de estas marcas donde hemos hecho pruebas en muchas de sus estaciones encontrar un desfase
de grande. Red Petrol, primer litro, completo. Red Petrol, litro número 2, completo también. Vamos con el litro final. Aquí es donde discernimos a las empresas derechas de las no tan derechas, vamos a decirlo así. Y tercer litro. Hay que echarle, le quedan unas gotitas. Que salga todo. Justicia y equidad, mi gente. Justicia y equidad. Litro número 3, Red Petrol, completo. Vamos con la última. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Le faltará? ¿Nos robarán? ¿Nos dará el litro completo? No lo sabemos. Esta es una marca americana. 3 litros con 20 mililitros. Por lo menos eso fue lo que pagamos. Chevron, al igual que Akron, BP y otras marcas así extranjeras, les gusta hacer alarde de que su gasolina tiene una certificación llamada Top Tier, que se supone que es gasolina con aditivos que ayudan a limpiar el motor de residuos, suciedad y otras cosas. Se supone que es una gasolina de mejor calidad. Yo no le he hecho pruebas químicas como para poder decir que sí o que no. Lo que sí sé es que se ve bien en cuanto a claridad y huele bastante bien. El aroma no es tan perfumado como la otra gasolina de hace un rato. Es un olor más neutro, pero no está tan apestosa como algunas que hemos probado. Litro 1, completo. Litro 2. Me pasé como 10, 15 mililitros más en el litro 2, pero podemos decir que es completo. Vamos con el litro final de Chevron. Que salga todo, tocho morocho. Todo. Tercer litro completo, más 15 mililitros que le sobraron del anterior. Así que aquí te dan un poquito extra de gasolina. De nuevo, estas pruebas son solo un referente, no son pruebas oficiales. Toma tú la decisión que tú quieras, infórmate más, consulta el sitio web oficial de Profeco, pide la prueba en la gasolinera donde vayas a despachar. Casi todas las gasolineras te hacen la prueba de medición, la jarra ahí en tu cara. Ya lo sabes, espero que esto te sirva de algún tipo de referencia o por lo menos que te haya mantenido entretenido. Nos vemos en el próximo video.